Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana. El arcángel que te sale es el arcángel Metatrón. El número divino que te da es el número 7. Representa la carta de la carroza. Te habla de una semana donde tú vas a estar en control. Tú vas a estar dirigiendo tu vida, dirigiendo hacia dónde quieres ir. Estás en control, estás al mando. Mira que esto también podría representar de que en tu vida profesional recibes durante esta semana alguna oportunidad de liderizar un equipo, un proyecto, una investigación. Podría estarte indicando de que de ahora en adelante tú vas a ser también, en otro aspecto, el líder, la cabeza de tu familia, quien toma las decisiones. Podría estar cayendo una responsabilidad adicional a tu vida en el aspecto del amor. Pero lo que me importa de esta energía es esa felicidad que vas a lograr tener al sentirte en control nuevamente. Mira, para algunos de ustedes me están indicando tus guías de que había alguna situación, podría ser algún tipo de alguna propiedad, algún tipo de automóvil, había algo que estaba a tu nombre y otra persona había tomado control de eso. Si esto tiene que ver con algún tipo de procedimiento judicial y tú estabas esperando que te regresaran a ti la autoridad o el poder, lo vas a recibir. Las cosas regresan a ti. Y eso va a representar reconocimiento por tu esfuerzo, por tu determinación y por no rendirte de parte de las personas que están a tu alrededor. ¡Wow! Mira, también si para algunos de ustedes si hay algún tipo de situación de custodia, donde tal vez te perdiste la custodia, con esta energía podrías estar recibiendo la custodia. Si tienes presentaciones frente a un juez más adelante, vas a poder llegar a un acuerdo. ¡Wow! Pero lo que me encanta también para ti de esta energía es que hay progreso, hay avance, las cosas se van a estar en movimiento. Principalmente si has estado tratando de llevar a cabo algún tipo de este juicio para que regresen a ti algo que te pertenece. Y habían como cancelado las citas, lo estaban posponiendo, no se daba. Ya, van a establecer fecha y vas a poder resolver esa situación para algunos de ustedes. Está genial. Vamos a ver también cómo está tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad. A ver. En la mente tenemos la carta de la comprensión. Mira, esa libertad. Yo veo aquí una reunión, un reencuentro, donde vas a poder ahora estar, eso está en tu pensamiento, con alguien que no podías ver, con alguien que no podías conectar. Había algo, una barrera que los estaba separando, y esa barrera que los separaba, no siento que sea una barrera física, puede ser una barrera como algún tipo de restricción legal o de distancia, se va a cortar, se va a eliminar. ¡Wow! Y vas a lograr conectar con tu grupo de personas, con tu grupo de gente. Siento que a algunos de ustedes también les habían como prohibido el acceso a algún lugar. Prohibido el acceso a algún lugar, a algunas personas, no podías conectar con estas personas, no podías hablar con ellas. Tenías que mantener como cierta distancia. Eso va a terminar. Vas a poder volver a conectar con este grupo que te hace muy feliz. ¡Wow! Tu nombre queda muy bien. ¿Cómo está la energía de tu corazón? A ver, ¿qué sale aquí en tu corazón? Sentimientos, emociones, tus pasiones. La carta de los amantes. Tu corazón ama. Tu corazón no se da por vencido. Tu corazón se siente con esa energía de reconstruir. Nunca ha perdido la esperanza. Tal vez en tu pensamiento, si has tenido algún tipo de dudas, pero tu corazón nunca ha dejado de amarte, nunca ha dejado de latir por tu felicidad. Y siento que esa energía en tu corazón y las emociones con esta carta de los amantes te habla de volver a enamorarte de tu vida, volver a enamorarte de ti, al encontrar este nuevo camino, al encontrar esta libertad. Para algunos de ustedes esa carta también podría estarte indicando de que conoces a alguien con quien podrías estarte enamorando. Mira, algunos de ustedes podrían haber tenido, estoy canalizando mensajes para diversas personas,
Algunos de ustedes pueden haber tenido alguna pareja tal vez que estaba detenida, o estaba en prisión, o estaba lejos. Parece que esa persona va a reencontrarse contigo, van a volverse a ver. Podría esta persona estar saliendo de libertad y ahí se podría estar aclarando el nombre de que quedó en esa situación, pero por unos testimonios falsos. Y eso se va a aclarar, esa persona recibe su libertad y los veo a ustedes conectando nuevamente. Ojo que esto podría ser viceversa también, pero esto es algo que ya sucedió en el aspecto de que es por recibir la libertad y el reencuentro. ¡Wow! Vamos a ver qué podría bloquear tu felicidad. ¿Cuál es el mensaje aquí para ti? La carta de los sueños. El pensar que esos sueños de estar juntos, si esto tiene que ver con el amor para algunos de ustedes, no se van a hacer realidad. Y ese pensamiento es lo que va a bloquear tu felicidad. Si eso no tiene que ver con amor, entonces esos sueños que tienes con respecto a tus proyectos, a tu vida, a alcanzar tus metas, que no se van a hacer realidad, es lo que podría estarte afectando. Entonces tienes que cambiar ese pensamiento a que sí vas a poder lograr esos sueños, y de que sí vas a poder lograr ese proyecto, de que sí vas a poder lograr eso que te estás proponiendo. Entonces a soñar despierto en positivo, de que sí lo vas a poder lograr. Porque el pensar que esos sueños son inalcanzables en proyectos, en trabajo, con lo que tú desees, es lo que va a bloquear tu felicidad. Entonces, cambia positivo, por supuesto que sí. Escucha a tu corazón. O sea, para algunos de ustedes tiene que ver con una pareja, para otros tiene que ver con tus sueños, con tus proyectos de vida. Creer en que lo vas a poder lograr. Claro que sí. Vamos a ver cuáles son los mensajes generales para ti. Luego veremos trabajo, dinero y amor. Y al final también consejos de parte del espíritu animal. Así que quédate conmigo hasta el final. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y este mes de abril voy a estar publicando videos adicionales a los horóscopos semanales, con mensajes extras para ti que están, mira, divinos. Y si no te suscribes, te los pierdes. Y para quienes ya están suscritos en mi canal, muchas gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Una semana donde el trabajo en equipo, vas a recibir una invitación para hacer algo en equipo. Siento más que todo que podría ser incluso una conversación. Vamos a hablar acerca de qué proyecto podemos hacer juntos. Vamos a hablar acerca de nuestros planes del futuro. Vamos a tratar de abrir un negocio, una empresa, un emprendimiento, algo juntos. Podrías ser tú quien hace esa invitación a otras personas, o podrías ser tú quien recibe esa invitación para tener esta conversación acerca de nuevos proyectos, acerca de nuevas ideas, acerca de nuevas cosas para realizar. Y siento que estas nuevas ideas, wow, tienes la carta de la estrella, tienen una gran iluminación, tienen una gran bendición. Esta invitación va a ser muy especial, porque juntos, en este proyecto, van a crear algo maravilloso, algo nuevo, algo que va a innovar, donde van a ser líderes en el mercado. A futuro, por supuesto, que todo esto toma tiempo. Sabes que yo siempre te digo, las cosas no pasan de la noche a la mañana, toman su tiempo. Pero se dan, se manifiestan de aquí, de esta reunión, así como esta lluvia de ideas que vas a estar teniendo, va a salir un gran proyecto de vida para ti. Una gran oportunidad. Tienes la carta de la estrella, tus sueños y tus deseos que se hacen realidad. Vamos a ver si estás trabajando o si ya tienes un negocio propio. ¿Cuál es el mensaje para ti? Tienes la carta del caballero de copas. Alguien va a estar comprando el negocio, ya sea tuyo personal. Alguien te va a estar haciendo algún tipo de oferta, tal vez para invertir o para comprarlo. Y si esta es una empresa para la que tú estás trabajando, esta empresa podría estar vendiendo sus acciones o podría estar siendo adquirida por otra empresa, por tal vez un conglomerado de empresas muchísimo más grande. Pero va a haber cambio en aspecto de quiénes son los dueños. Si trabajas para algún tipo de empresa gubernamental, podría ser que está cambiando toda la línea de ejecutivos de gobierno. Hay cierta energía con respecto a eso. Siento un cambio de dirección en el aspecto de quiénes están al mando o quiénes son los dueños de la empresa. Hay una energía para eso. Algunos de ustedes puede ser que alguien se acerque y te dice: hey, me gustaría saber este negocio tuyo en cuanto lo vendes. ¿Sabes? Ciertas energías de esto.
Déjame ver si esos cambios van a ser positivos para ti. ¿Qué es lo que podría estar pasando? 5 de bastos. Esos cambios al inicio podrían estar trayendo cierto tipo de conflictos, cierto tipo de dificultades. La transición, como cuando dos empresas se fusionan, la transición va a ser complicadita, va a tener tropiezos esa transición. Pero mira, 10 de copas. Tú esa transición la pasas bien. Tú vas a estar bien en esa transición, con esa carta del 10 de copas. Pero sí siento eso, una transición de mando. Transición de mando. Ahí está el mensaje. Hay una transición de mando, cambio en las directivas, cambio de quiénes son los jefes. Tal vez no estén vendiendo a la empresa, pero sí estén cambiando los jefes, cambiando departamentos. Va a haber como una gran rotación, pero en los puestos altos. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la sacerdotisa. Tienes que confiar mucho más en ti, escuchar tu intuición. Hay un trabajo que te está llamando, una oportunidad que te está llamando. Que tú dices, nah, no es para mí. Sí es para ti, tienes que escucharla. Tú vas a ser uno de los seleccionados para esa oportunidad, de los seleccionados para ese trabajo. Mira, 6 de copas. Y tú no creías y te van a hacer la oferta. Tú decías, no, de ese trabajo no me van a llamar. Aplica. De ese trabajo que tú dices, no, de ahí no me van a llamar. Ese es el que tienes que aplicar. Mira, eso es lo que me dicen tus guías. Exactamente ese trabajo. No, que no me van a llamar. No, que no me faltan ciertas cosas. Que no me siento preparado. Que no me siento... Aplica. Te van a llamar. Te van a considerar. Y eso te va a ayudar con tu autoestima, con tu fuerza, con tu progreso, con tu luz. A ver, mira, la carta del mundo. Tienes que prepararte para conquistar el mundo, para conquistar tu mundo. Para terminar un ciclo donde estabas buscando empleo y no salía nada para ti. Y prepararte ahora para esta nueva etapa donde tienes trabajo. Y en el aspecto de las finanzas, ¿cómo está esa energía para ti? As de espadas. Triunfo, victoria. Lo que tú... si estabas teniendo algún tipo de conversación para algún tipo de aumento con respecto a salario, o una conversación que estabas teniendo con respecto a dinero, esa conversación la ganas tú. Algún tipo de acuerdo con dinero, tal vez ya estabas manejándolo, estabas esperando que dieran resultados. Los resultados van a ser a tu favor. Con esta energía, haz de espadas, maravilloso. Y en las finanzas también indican de que tu palabra tiene mucho valor en donde te estás rodeando, en el trabajo, en tu vida, con quien te rodeas, con quien comunicas. La palabra tiene mucha fuerza. Hay que mantener su palabra. Mira, me dieron ese mensaje también, mantener la palabra. Y en el aspecto del amor, crecimiento personal, la carta de la muerte. Hay un gran cambio, una gran transformación por la cual vas a estar pasando. Una gran etapa de, mira, está fuerte esa energía de cerrar una etapa y abrir una nueva. Con esta carta es transformación, reinventarte, con la carta de la muerte. Y eso es lo que vas a estar haciendo tú, reinventándote, transformando, creciendo, madurando, aprendiendo, ganando experiencia. Tienes que prepararte porque tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien, va a cambiar para positivo. Wow, muy buen mensaje, ¿eh? Recuerda mantenerme al tanto en los comentarios de cómo resuena esta lectura contigo. Deja tus deditos por arriba. Ayúdame compartiendo este video también para que llegue a muchas más personas y puedan recibir estos mensajes. El día importante para ti esta semana, el día viernes. Presta atención a lo que pueda estar sucediendo el día viernes. Los números de la suerte para ti. Tienes el 72 o el 27 y tienes también el 48 o el 84. Estos números para ti pueden significar algo, tal vez el año 84, el día 27, 27 años. Para algunos de ustedes es así, para otros solamente son números de la suerte. Y si quieres una consulta privada conmigo, te invito a que visites mi página web www.jtarot7.com. Allí te aparecen las diferentes consultas que ofrezco, su precio y qué puedes obtener. Te invito para que entres a cada una de ellas y veas
lo que ofrece cada una de estas lecturas. Es la única manera en la cual puedes obtener una consulta privada conmigo, y siempre hay que estar pendiente de la disponibilidad, porque hay momentos en los cuales no hay disponibilidad para atención, pero con mucho gusto siempre estoy pendiente de cómo van ustedes. Vamos a ver cuál es el mensaje del espíritu animal para ti esta semana y qué consejo tiene. Te sale, wow, el cuervo blanco, y te dice: es el momento de confiar en la magia. El color que te da, por supuesto, es el blanco, y el número divino que te da es el 66. Es momento de confiar, de que todo se estará dando y todo se va a estar manejando de la mejor manera para ti. Creer de que vas a avanzar, creer de que tus sueños se van a hacer realidad, creer en que las cosas que has estado deseando, manifestando, están por darse. Y principalmente esa energía en donde vas a poder despegar, tomar vuelo para alcanzar tus sueños, tus planes, para revivir en tu alma esa pasión por tu vida, y ya verás que las cosas van a cambiar para bien en ti. Manténgame al tanto de cómo se manifiestan estas lecturas en tu vida. Recuerda que esto puede tomar un tiempo en manifestarse, pero ya está marcado y decretado para tu vida. Tienes que tomar acción para manifestar las cosas hermosas que vienen para ti. Tú estás en control. Tú tomas las decisiones que te hacen feliz. Y mi mayor consejo siempre va a ser: escucha tu intuición. Si tu intuición te dice por este camino es, escúchala. Si tu intuición te dice mejor me quedo donde estoy, siempre escucha tu intuición. Es la mejor guía que puedes tener. Y es el mensaje que te mandan tus guías con mucho amor. Bueno, gracias por estar junto a mí. Deja tus deditos para arriba, tus likes, comenta cómo te va en la semana. Ayúdame compartiendo este video para que le pueda llegar a muchísimas más personas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.